Saludos, amantes de la historia. El miedo es una de las emociones más básicas que tiene todo ser vivo, y aunque una de sus funciones principales puede ser la preservación de la vida propia, en el caso del ser humano le ha llevado a concebir grandes inventos para mantener alejado todo aquello que nos atemoriza. Por ejemplo, el desarrollo de la luz eléctrica que mantiene alejada la oscuridad. Por lo general, nos asusta aquello que desconocemos o que no podemos controlar, por lo que en la actualidad los miedos de la sociedad suelen ser más sofisticados, como el miedo a la delincuencia, a una crisis política o económica, o el miedo a perder el trabajo. De modo que los miedos más básicos como la oscuridad o los fantasmas han quedado en segundo plano, o al menos eso nos gusta creer. La pandemia de COVID-19 nos introdujo un nuevo miedo a enfermar con la extraña enfermedad, nos encerró en nuestras casas y la muerte comenzó a ser algo común en la cotidianidad. La pandemia nos demostró que no tenemos el control de la naturaleza como nos gustaría creer. Y aunque nos parezca increíble, esta experiencia tiene mucho de común con lo que vivieron nuestros antepasados en la Edad Media. Acompáñenme a conocer algunos de los miedos que azotaban a la población europea en una época en que el ser humano no dominaba la naturaleza y donde lo sobrenatural era algo cotidiano. Quédense conmigo para conocer la historia del miedo en la Edad Media. Aunque solemos asociar la Edad Media con una época de caballeros, princesas, castillos y dragones, lo cierto es que para la mayor parte de la población, su vida era un tanto monótona y plagada de dificultades. Las limitaciones tecnológicas y religiosas hacían que la mayor parte de los trabajos se hicieran de forma manual, por lo que conseguir el sustento diario era una tarea difícil e incluso peligrosa. Sin sumar el hecho de que gran parte de las cosechas o ganancias paraban en manos del señor feudal. Además, no existían servicios médicos suficientes para toda la población, por lo que la esperanza de vida no era muy larga, por lo que se moría a temprana edad y se solían tener numerosos hijos para que algunos de ellos pudieran llegar a la vida adulta. Por lo general, la vida de las personas transcurría en un radio de no más de 50 kilómetros, por lo que salvo que uno fuese un comerciante, peregrino o un noble, difícilmente se podría conocer algo más allá de la aldea en que se vivía y las tierras y poblaciones circundantes. Pero más allá de la particular cotidianidad de las personas en aquella época, la importancia de la religión hacía que la vida se interpretara como una constante lucha entre el bien y el mal, donde las personas debían mantenerse apegadas a los lineamientos de la religión frente a las amenazas que el diablo ponía, lo que hacía que los herejes, pecadores o personas de religiones distintas fueran concebidos como peligros para su alma. Estos aspectos influyeron poderosamente en la forma en que la vida de las personas se desarrollaba, además de que ayudaron a alimentar y dar forma a sus miedos. Dado que la mayoría de la gente no conocía mucho más allá de las tierras que le rodeaban, era fácil creerse las historias de los viajeros sobre lo que había más allá de su pequeño mundo. Tan solo hay que recordar que hasta antes de los viajes de Colón se creía que la Tierra era plana y si se llegaba lo suficientemente lejos, uno podía caerse del mundo. De modo que el mundo exterior solía verse como algo desconocido y peligroso. Un mundo en el que lo real podía mezclarse con lo fantástico. Si uno salía de su pueblo podía encontrarse con fieras y bandidos, o con algo peor, con fantasmas, demonios o brujas. De hecho, era de creencia popular que los aquelarres de brujas y las invocaciones al demonio solían ocurrir lejos de la gente, por lo general en la profundidad de los bosques. Además, los avistamientos de fuegos fatuos a la distancia solían alimentar los miedos de la gente al pensar en aparecidos o aquelarres. Además de los peligros del exterior, también las personas que provenían de fuera representaban una fuente de temor para las personas, especialmente en las comunidades pequeñas. Los forasteros solían ser unos completos desconocidos, por lo que sus costumbres y creencias eran motivo de alerta y, como ya se dijo, siempre se vigilaba que los recién llegados no fueran personas que representaran un peligro físico o moral, de modo que siempre se desconfiaba de estas personas. Si bien existieron poblaciones donde la convivencia de distintas culturas fue posible, especialmente en las zonas fronterizas como en la península ibérica, donde ciudades como Toledo llegaron a albergar musulmanes y cristianos por igual. Existieron otras regiones como en las costas inglesa y francesa, donde la llegada de extranjeros podía ser motivo de alerta, especialmente por las incursiones vikingas de que fueron objeto en cierto tiempo. Una de las principales medidas que tomaron las poblaciones de la época para combatir este miedo al exterior fue la construcción de murallas y castillos. Mediante una limitación del espacio entre la comunidad y el mundo exterior, se marcaba una línea de defensa frente a esos peligros. Incluso en las poblaciones pequeñas que no podían costear una muralla,
se erigían empalizadas de madera con el fin de establecer un espacio seguro frente a los peligros del exterior. El miedo a la oscuridad es uno de los más antiguos, ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales e incluso en la actualidad aún persiste cierto sentimiento de temor o inquietud cuando se contemplan espacios oscuros. Es posible que el miedo a la oscuridad provenga de los peligros potenciales que oculta, tanto reales como imaginarios, lo que potencia nuestras inseguridades. Durante la Edad Media, la oscuridad solía imponerse en las vidas de las personas. Al no haber electricidad, la principal fuente de luz provenía de instrumentos que empleaban el fuego como las antorchas, fogatas, braseros y velas. Este tipo de iluminación no es muy efectiva, por lo que más allá de permitir el desempeño de ciertas actividades, la vida cotidiana solía detenerse con la llegada de la noche. Además, salvo que se tuviera una noche despejada que permitiera la llegada de la luz lunar, lo que solía llegar era una oscuridad total, algo que difícilmente podemos presenciar actualmente gracias al reflejo de la luz que emiten las ciudades. Dado que la oscuridad de la noche permitía esconder todo tipo de peligros, generalmente se asociaba la noche con el momento en que las fuerzas del mal y lo sobrenatural actuaban. Se consideraba que el día era el tiempo de los vivos, mientras que en la noche eran los muertos quienes paseaban por el mundo terrenal. Asimismo, los rituales heréticos y los asesinatos solían llevarse en la noche, por lo que pasear por las calles tras el anochecer era algo poco recomendable y podía ser motivo de sospecha. Incluso en las ciudades se establecían puestos de vigilancia y guardias nocturnas, mismas que solían detener a aquellas personas que encontraban a altas horas de la noche con el fin de averiguar sus intenciones. Además, pasar por ciertos lugares durante la noche tampoco era algo aconsejable. Dado que la noche era el tiempo de los muertos, las personas solían evitar lugares como los cementerios, bajo la creencia de que las almas de los difuntos se paseaban por aquellos lugares y podían causar algún mal a los vivos. Como ya se dijo, la Edad Media fue un periodo marcado por lo fantástico. La magia y lo sobrenatural se mezclaban con la religión y la ciencia, haciendo que los límites entre la razón y la fantasía fueran difusos. Como parte de esto, lo sobrenatural ocupaba un lugar común en la cotidianidad de las personas. Como ya se mencionó, existía un importante temor a los muertos y los aparecidos. La idea de que los muertos regresaban para cobrarse venganza de alguna afrenta era algo bastante común. De hecho, se creía que los cadáveres eran capaces de sangrar y echar espuma cuando se encontraban cerca de la persona que los asesinó, esto como una forma de delatar al responsable. También se creía que los muertos podían regresar a sus antiguos hogares e incluso aparecerse a sus conocidos, como una forma de alertarles de algún peligro, o bien, para vengarse por un maltrato en vida. Incluso en los casos más extremos, se temía que el cuerpo de un difunto pudiese regresar a la vida para atormentar a los vivos. Y aunque existieron distintos tipos de muertos vivientes, los más famosos que conocemos son los vampiros. Además de los muertos, las brujas fueron otra de las amenazas que existían en el medievo. Generalmente asociadas con la figura femenina, se creía que las brujas eran mujeres que realizaban rituales y pactaban con el diablo a cambio de poderes sobrenaturales, mismos que empleaban contra las personas, causándoles tormentos e incluso la muerte. Se creía que eran motivo de brujería cosas tales como las tempestades, las malas cosechas, incendios repentinos, epidemias o incluso comportamientos extraños en las personas, lo cual podría deberse a una posesión demoníaca producto de un hechizo. Esta última creencia generaría pavor siglos después en el pueblo de Salem, en Nueva Inglaterra. Si bien las brujas eran temidas por sus pactos con el diablo, este mismo representaba uno de los principales temores de la gente al representar al mayor enemigo de la iglesia. Aunque los forasteros de otras religiones, las brujas y los herejes representaran en cierta forma al demonio, la aparición de este último era una de las principales fuentes de miedo en la gente. Se creía que en lugares donde hubiesen ocurrido acontecimientos verdaderamente malos o que hubiesen realizado rituales profanos, el demonio podía presentarse. De hecho, la Iglesia Católica solía presentar la figura del diablo en algunas ocasiones con el fin de infundir temor en los feligreses, con el objetivo de que eso los motivara a mantenerse apegados a la moral cristiana. Otro instrumento que la Iglesia empleó para infundir el miedo a partir de la figura del demonio fue la Inquisición, la cual representó el papel del brazo ejecutor de la Iglesia en su constante cacería del demonio y sus seguidores en el mundo terrenal. Si te gustó el video, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartiendo este video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. Hasta luego.